Estamos de vuelta en Altavoz en Vital 91.1 FM, también estamos en Tribu Televisión y nos acompaña el economista Eduardo Recoba, él es analista económico también. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a Altavoz en Vital. Muchas gracias a todos. El INEI, como sabes, cada 15 de cada mes tiene que dar información del PBI, la producción nacional. Y la información que tenemos es que la producción nacional avanzó en 3,38% en octubre de este año. Para ti, como economista, ¿es un rebote o ya es un crecimiento efectivo? Es un crecimiento efectivo, pero mediocre, ¿no? Porque para una economía primaria exportadora crecer por debajo del 4%, la verdad es que significa que no estamos incorporando espacios de inversión privada y tampoco estamos incorporando mayor masa crítica laboral formal, ¿no? Entonces estamos en un estancamiento, básicamente, no voy a decir enfriamiento, pero sí un estancamiento en términos de crecimiento, ¿no? Y evidentemente eso nos va a pasar factura para los próximos 2, 3, hasta 4 años, ¿no? La cifra anualizada, es decir, los últimos 12 meses habla de 2,47%, no digamos ni a 2,5%. En ese sentido, ¿crees tú que sigue siendo mediocre una tasa de 3,2% como lo ha anunciado por la presidenta Dina Boluarte? Sí, claro. O sea, a ver, si nosotros observamos la trayectoria de crecimiento en los últimos 10 años, siempre hemos estado por encima del 4%. ¿No? O sea, salvo eventos como el Niño o salvo pandemia, siempre hemos tenido tasas de crecimiento medianamente decentes, ¿no? Tampoco voy a decir que eran tasas, digamos, espectaculares o muy dinámicas en términos de demanda y consumo. Pero particularmente desde hace 2, 3 años, y esto no viene de atrás, sino ya viene puntualmente en esta gestión, estamos creciendo de manera muy tímida, ¿no? Primero, yo le llamo el crecimiento de las 3T, ¿no? Crecimiento tímido, crecimiento tardío y crecimiento muy torpe. ¿Por qué? Porque no estamos abriendo espacios en función a actividad privada, que es el componente que te genera la segunda dimensión para crecer, que es empleo formal, sostenible, autosostenible. No estamos incorporando masa laboral. Y en la lectura que tú has indicado, de acuerdo con INEI, de 2,47, 2,5 redondeemos, ya probablemente esa sea la lectura con la que se termine el 2024, ¿no? Entre 2,5, 2,8, ya en consenso muchos economistas estamos dudando que lleguemos al 3%. Hay sectores que han crecido y hay sectores que han bajado en su crecimiento. Estamos hablando, por ejemplo, de pesca. Se nota un descenso en octubre de 48,5% y el sector minero, que también bajó en su crecimiento, en todo caso tuvo un decrecimiento de 2,18%. ¿Qué está pasando con estos sectores? A ver, en pesca ha afectado mucho la austeridad de captura, por ejemplo, en función a Pota, ¿no? Donde ha atacado mucho el sector, el tema, por ejemplo, de las embarcaciones chinas, rusas, que están, digamos, dentro de las 200 millas, ¿no? Están, y voy a decirlo sin miedo, depredando, ¿no? Okay. Y a vista y paciencia, evidentemente, de las autoridades, no solamente civiles, sino también militares, ¿no? A las que les corresponde, pues, el cuidado y el mantenimiento de la biomasa dentro de las 200 millas, ¿no? Entonces, eso es grave, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, existe pues un efecto estacional en pesca que se da previo al verano, donde este mercado es muy apático, ¿no? Muy apático. Ahora, por el lado de la minería, sí podríamos indicar, o sí podríamos estar de acuerdo con el INEI cuando dice que la ley que se ha extraído es muy baja, pero recordemos que la minería es un negocio de volumen. Claro. ¿No? Entonces, no creemos que sea una excusa. Ahora, cuando el INEI menciona que sí, que los conflictos sociales, no, realmente los conflictos sociales ya son endémicos, o sea, está de más que haya redactado eso en su informe el INEI. Los conflictos sociales son endémicos, en los últimos 10 años tenemos más de 200 conflictos sociales y aún así hemos crecido en términos de minería. Lo que sucede es que, y no se ha mencionado en el INEI, es que no hay nuevos proyectos mineros, que Yabeco ya terminó en noviembre, hace un año, que Yabeco etapa digital, claro. Y desde que Yabeco a la fecha, Cerro Corona, Mina Justa, Michiquillay, Tía María, pues no han asomado. Eso es lo que está pasando. ¿Y por qué no han asomado? Porque dentro de sus matrices de riesgo no están viendo con buenos ojos lo que está ocurriendo en términos políticos, en términos institucionales acá en el Perú, y eso les genera
un incremento de su matriz de riesgo, un incremento de su aversión de riesgo. Y eso es lo que debió haber mencionado el INE. Evidentemente no lo va a redactar. Pues, Así ¿no? es. Alisa. Sí, hay una propuesta en el Congreso respecto a la eliminación del cobro por transferencias interbancarias, lo que se conoce como ITF, y esto se va a volver a votar en el Congreso. Hay un congresista de Fuerza Popular que ha presentado pues una reconsideración en esta votación. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que los bancos, a los bancos no les va a afectar para nada que se eliminen esas comisiones, porque los bancos van a ver la manera de trasladar eso al Cobro cliente a otro... y a otro concepto, a otro rubro, a otra, digamos, partida. O sea, los bancos, la verdad que para los bancos esto es inocuo. No hay pierde. No, el problema es que el Congreso ya está más allá de este tema que es técnico, ¿no? Hay dos cosas que sí preocupan, ¿no? Primero, que el Congreso esté adjudicándose funciones que no le corresponden, ¿no? Como por ejemplo fiscalizar temas de gasto, ¿no? Ya hablo del sector público, y desde lo privado lo mismo, ¿no? Lo otro es que si tú retiras el ITF, vas a darle la oportunidad a las mafias de lavado de dinero a pues ingresar o retirar dinero indiscriminadamente, ¿no? Y no permitir la rastreabilidad, el trazado de ese dinero. Claro. ¿No? Entonces eso también puede ser perjudicial, sobre todo en una economía donde el 10% del presupuesto se lo lleva la corrupción, lavado, tráfico. Pero ¿y el resto de la población que no trafica? Lo que sucede es que en términos de masa crítica, ¿no? Poblacional, esta no está muy bancarizada en el Perú. Recordemos que hay 4/5 de informalidad, es decir, hay 80% de personas que no es que pasen por encima de los bancos, pero no los considera al final como una opción, ¿no? Los informales, y no porque ellos no lo quieran, en muchos casos el informal no ve en el banco que hablen su idioma, que hablen su lenguaje. Al informal, a la MIPE, por ejemplo, le cobran 2 dígitos al año, a la gran empresa le cobran 1 dígito, hablo de gasto y capital, hablo de créditos. Y eso pues no genera o no movería mucho la aguja de la población, ¿no? 20%, y de ese 20% también hay que reducir quiénes están y quiénes no están bancarizados, ¿no? Yo quería preguntarte sobre este nivel de inversión pública y privada. Para este año, ¿cuáles son las cifras que manejas? A ver, estamos con un avance histórico, ya estamos cerrando el año con poco más del 60% de avance en términos de presupuesto, ¿no? Mucho de ese porcentaje está concentrado en el gobierno central, ¿no? Y el resto, pues evidentemente en gobiernos regionales y locales. Pero el 20-25% restante va a tener que regresar nuevamente al Banco de la Nación. Preocupa porque esta retórica es recurrente, año tras año se deja de ejecutar casi un 20% del presupuesto. Significa mala gestión, no tienen capacidad de gestión. Sí, no obstante, el último trimestre del año, históricamente, el presupuesto se ha acelerado, pero Rumi, hay un detalle, ¿no? Y tú lo acabas de deslizar. Una cosa es gastar eficientemente o gastar con calidad, ¿no? Y otra cosa es gastar con cantidad, ¿no? De momento no estamos viendo, a ver, no sé, yo les pregunto a ustedes tres, si yo por lo menos no, pero yo hace 10 años que no veo, por ejemplo, una carretera de alta gama, un hospital clase 1, un COAR, o sea, colegio emblemático, ¿no? O 2 colegios emblemáticos, no veo gasto de infraestructura de alto impacto, ¿no? Y eso es lo que está pasando, no se está gastando bien. Lo único que sí podría dar portada, ¿no? El hecho de que sí, vamos a gastar más el cuarto trimestre, pero lo cierto es que ese gasto de más, ¿no es cierto?, no es un gasto de calidad, ¿no? Y eso es ya histórico, ya es repetitivo, ya es recurrente desde hace 2-3 años, ¿no? Importante. ¿Cuáles son las perspectivas para el próximo año? En un escenario todavía de conflagración, como sabes perfectamente, y además en un escenario donde puede reavivarse esta, entre comillas, guerra comercial Estados Unidos-China. A ver, localmente va a ser el 2025 va a ser una copia del 2024, ¿no? No vamos a registrar mayor gasto público de alta gama, y eso evidentemente no va a estimular a la actividad privada a generar espacios de inversión,
¿no? Por lo tanto, no esperemos un 2025 muy dinámico en términos además de viene gasto, un año ¿no? electoral, ¿no? ¿No? Y además es un año electoral, entonces hay que estar muy alertas de lo que pueda, indicar, por ejemplo, un actor que es muy tóxico dentro de la matriz económica como es el Congreso. E internacional y globalmente, a ver, se nos viene un año de inflación, ¿no? Si la política arancelaria de Donald Trump llega a aplicarse, lo más probable es que eso genere inflación global, ¿no? Y también si la política migratoria de Donald Trump, que está muy mal diseñada, por no decir que no tiene ningún tipo de trazabilidad o diseño, se aplica, eso va a provocar recesión en los Estados Unidos. Y sabemos que la economía más grande del planeta tiene dos commodities que son recontra exportables, ¿no? Uno es la inflación y el otro es la recesión. Vale decir, si Estados Unidos estornuda, el resto del planeta se va a resfriar, ¿no? Entonces, va a ser un año duro, va a ser un año complicado y hay que tomar medidas. Y una de las medidas es crear una cultura financiera en hogares, en familias, de prevención, crear una cultura de aprendizaje en términos de finanzas personales, finanzas del hogar, cuidar lo que se tiene, buscar un ingreso adicional, porque va a ser un año complicado. Nuevamente vamos a lastrar un año complicado, ¿no? Una última pregunta, es importante saberlo. Estamos creciendo en exportaciones, lo sabes perfectamente. Hemos señalado recientemente que la balanza comercial es superávit en el Perú. Esto debido al alto precio de los commodities, ¿no? Estamos hablando de cobre, oro, plata, etc., etc. ¿Cuál va a ser la posición del Perú al respecto para el próximo año? ¿Cómo van a estar los precios de los commodities? ¿Qué te dicen además los inversores sobre el tema? El tema de balanza comercial o balanza de pagos va a ser también un tema muy de 3T, ¿no? Tímido, tibio y torpe. ¿Por qué? Porque ya la ola de los precios altos en términos de materias primas ya pasó. O sea, el 2025 no vamos a tener un cobre a $5 la libra. O sea, ni hablar, ¿no? ¿Se estima menor precio del cobre? Pero ¿Se aminora? Sí, porque recordemos que China está desacelerándose, China no está creciendo como antes, años atrás, y China es el principal fagocitador de cobre en el planeta, ¿no? En hilos, en concentrados y cobre, básico. Ahora, compensa eso, va a compensar eso sí hay que reconocerlo, el hecho de que el oro, la onza Troy, si el 2025, habida cuenta justamente de la inflación, ¿no? Que va a generar el planeta, el oro como activo refugio probablemente llegue a pasar el umbral psicológico de los $2.800 la onza Troy, ¿no? Entonces, eso va a compensar un poco. Ahora, las empresas mineras no siempre van, digamos, de la mano con los precios, ¿no? Porque las empresas mineras tienen un ritmo también financiero, de caja, operativo. Esperemos que ese ritmo llegue a ser armonioso con respecto, por ejemplo, en este caso, al precio del oro y también, evidentemente, del cobre, que no obstante no tiene precios, récord, como vimos a principios de este año. Bueno, en algo, pues, evidentemente va a aportar, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar en Altavoz en Vital. Antes de irnos, tus recomendaciones muy cortitas a la gente para que te esté escuchando sobre el tema de su economía familiar. Bueno, sean disciplinados, diseñen un presupuesto. Eso es, no necesitamos una computadora de alta gama para hacer un flujo de caja. Claro. Simplemente es un papel, un cuaderno cuadriculado, tu lápiz y ya está. Lo otro es busquen un ingreso adicional. La inflación, recuerden que ataca mucho hogares de bajos a medianos ingresos, y buscar un ingreso adicional creo que es lo ideal. No se endeude, por lo menos no se endeuden para gastos superfluos, endeudense para un curso, endeudense para incrementar un idioma, pero no se endeuden para la salud, probablemente, si es posible, ¿no? O para la salud, qué sé yo. Traten de ahorrar en esos vampiros financieros que todos tenemos en casa. Si tenemos 3 plataformas de streaming, pues saquen una, ¿no? Altavoz no lo saquen, ya, pero saquen una o 2, porque ya la verdad que la oferta es la misma. Traten de tener eso en cuenta, ¿no? Esos vampiros financieros que hay en casa, ¿no? Dejar los enchufes puestos puede incrementar hasta un 3% el recibo, el consumo de luz, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Presupuesto, un ingreso extra, ver qué cosas son, vampirescas en las finanzas, pero todo eso tiene como línea transversal, como lectura transversal, la disciplina, ¿no? Sean disciplinados con
tanto con el ingreso como con los gastos. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Eduardo Recoba, economista. Gracias por estar en Altavoz en Vital. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Ya volvemos.